Querido público de la Octava y Radio Centro, el pasado 20 de junio de 2024, como ustedes ya lo habrán visto, Claudia Sheinbaum presentó a los 6 primeros integrantes de lo que será su futuro gabinete. 3 mujeres y 3 hombres. Para economía tenemos a Marcelo Ebrard, el ex canciller y principal rival de Claudia Sheinbaum por la candidatura de Morena a la presidencia de la República. La otra ex canciller es Alicia Bárcena, quien será la secretaria de Medio Ambiente. Y ahora el nuevo secretario de Relaciones Exteriores sería Juan Ramón de la Fuente, quien coordinó el esfuerzo de Claudia Sheinbaum durante la campaña en favor de los diálogos por la transformación. Juan Ramón de la Fuente además ya tiene experiencia diplomática porque fue representante de México ante la ONU. Y están otras figuras quizás menos conocidas como Julio Verdegué, que es ex representante de la FAO para América Latina, quien va a ser secretario de Agricultura. Está Rosaura Ruiz, que fue secretaria de Educación en la Ciudad de México y va a estar a cargo de esta nueva secretaría que habrá de crearse, sustituyendo al CONACYT y con algunas facultades adicionales. Y va a estar también Ernestina Godoy, que era la fiscal de la Ciudad de México y que es senadora electa y ahora pues futura consejera jurídica de la presidencia. Las reacciones han sido distintas, aunque en general se ha celebrado pues el profesionalismo, la capacidad técnica de la gente que se ha nombrado. Y para conversar sobre el tema, invitamos hoy a Gustavo Gordillo, periodista, quien es articulista de La Jornada, y él, de hecho, este fin de semana escribió sobre los perfiles y le agradezco que esté aquí. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo ves en general los 6 nombramientos? Los veo bastante bien, Hernán. Gracias por invitarme. Yo veo muy interesante los 6 nombramientos. Obviamente, pues faltan 20, 30 nombramientos de primer nivel, vamos a decirlo, y puede haber muchas otras consideraciones a hacer a lo largo de sus nombramientos. Pero estos 6 que son los primeros, además de indicarte profesionalismo, que digamos debiera ser una condición sine qua non en cualquier gabinete, no algo de que presumir o que decir que qué bonito que haya profesionales, ¿no? Sino yo creo más bien lo que a mí me llamó más la atención no es eso, sino el hecho de que estos 6 nombramientos están vinculados con temas que son absolutamente claves en la agenda no nacional, sino mundial. Y eso implica, creo yo, una visión estratégica muy interesante que creo que ha faltado en muchos sexenios del gobierno, es decir, hacia dónde te encaminas viendo el contexto internacional en el que te estás moviendo, ¿no? Claro, bueno, tú destacas que 4 de 6 perfiles muestran digamos, tienen interés en la agenda internacional. Supongo que ese es más o menos el argumento que quieres hacer. O sea, digamos, es gente quizás más conectada al mundo, más sensible a agendas internacionales relevantes, ¿o cuál es el punto que quieres hacer ahí? No, yo lo que quiero es decir, ¿cuáles son los grandes temas que van a definir pues el futuro, yo pienso, de la humanidad y de cada uno de los países o regiones a ritmos diferentes? Bueno, uno evidente para todos, cambio climático. Entonces, haber nombrado a Alicia Bárcena en la Secretaría de Medio Ambiente, teniendo la experiencia que ella ha tenido tanto en CEPAL como en Naciones Unidas como subsecretaria general hace algunos años, y habiendo sido formada primero como subsecretaria en el gobierno de la Madrid, subsecretaria de Ecología, y luego muchos otros temas, hace pensar a uno que es la mejor persona para enfrentar los grandes retos que tiene la negociación del cambio climático al interior de México y entre México y el resto de los países. Y habiendo estado en Naciones Unidas, pues le da un horizonte muy, muy importante. Claro, El otro, ese es sin duda uno de los perfiles. Otro perfil que tú conoces bien es Julio Verdegué,
que va a ser el próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Su perfil es académico, pero también es de mucho, es una gente, digamos, cercana a organizaciones, movimientos sociales, trae una preocupación también por temas ambientales, bueno, y obviamente su postura en contra del maíz transgénico para consumo humano, porque él lo ha aclarado. ¿Qué nos puedes contar de Julio Verdegué, Gustavo? Bueno, Julio tiene, lo conozco, primero debo decir que lo conozco desde hace más de 30 años. Él fundó con muchos otros colegas en América Latina una red de investigación que hacía investigación y diseño de políticas públicas en muchos países de América Latina y que sigue existiendo ya con una generación mucho más joven al frente, pero 30 años y trabajando en temas rurales, en temas de desarrollo territorial, de pequeños productores, de vinculación entre el sector empresarial y el sector de pequeños. Es decir, ese es el universo en el cual se desarrolla Verdegué. Tiene una beta académica muy importante, ha escrito textos muy importantes en español y en inglés, y tiene la experiencia de negociar con gobiernos, que fue, digamos, el punto culminante de eso, fue ahora recientemente en que fue director regional para América Latina y el Caribe de la FAO, de la Organización para la Agricultura y la Alimentación. Pero el tema, digamos, que yo diría engloba este nombramiento, es el tema de soberanía alimentaria, que es un gran tema, porque en 2007, cuando todo el mundo decía, no importa que no produzcamos todo lo que comemos, porque siempre va a haber un mercado internacional y ahí podemos traer el maíz que nos falte, o el frijol que nos falte, o el trigo que nos falte, etc. Pero en 2007 hubo una crisis de alimentos gravísima y todos los grandes productores y exportadores de trigo, como Rusia y Ucrania, de arroz, como Vietnam, cerraron sus fronteras. Y entonces quedó muy claro desde 2007 y 2008 que no es que tengas que hacer autosuficiencia alimentaria, es decir, producir todo lo que consumes, pero sí tienes que tener un Claro. cierto rango en que tienes que hacer eso. Y ese matiz de cómo vincular la soberanía alimentaria con las ventajas que te da el mercado internacional. Un país como el mexicano, donde somos uno de los grandes exportadores agropecuarios, impresionante exportador agropecuario, Claro. no puede pensar en un mercado totalmente cerrado, ¿no? Sin Y eso duda. es lo que Verdegué trae. Sin duda. Gustavo, otra novedad del gabinete es que el CONACYT va a ser elevado a rango de secretaría y quien lo va a encabezar es Rosaura Ruiz Gutiérrez, que fue secretaria de Educación en la ciudad y que, bueno, es una agente de la UNAM, reconocida en la universidad. Además, digamos, creo que de alguna forma es un nombramiento que viene a sanar la mala relación que se ha tenido con los académicos. ¿Cómo lees este nombramiento? Bueno, esto último que acabas de decir es yo creo que el primer mensaje. Es un mensaje de establecer puentes con un gran sector de académicos, científicos, técnicos, que se han sentido marginados, golpeados por el actual gobierno. Y creo que ella representa ese puente, es muy apreciada en la UNAM por sus capacidades científicas y técnicas, pero también porque ha desempeñado funciones administrativas importantes en la Facultad de Ciencias. Pero a mí lo que más me importa del nombramiento, creo yo, es primero la elevación al rango de secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación, Humanismo, que es como un gran título de una secretaría, pero que tiene un punto clave, que es uno de los grandes temas para el futuro. Cuando estamos hablando de nearshoring, de lo que deberíamos estar hablando es cómo innovamos sistemas productivos, cómo innovamos relaciones entre científicos, universidades, empresas y actividades productivas, cómo innovamos en todos esos, porque eso es el futuro. Eso es nearshoring, eso es realmente el éxito que tuvo y está teniendo China y tienen los países asiáticos,
como Vietnam, tiene que ver mucho con eso. Así es que yo menciono en mi artículo, para mí la gran economista promotora de una visión de un Estado activo, no pasivo, sino muy activo en innovación, es la italo-norteamericana Mariana Mazzucato, que es el punto focal de innovación en muchos grandes proyectos que hay en Europa, en Estados Unidos. Gustavo, tenemos poco tiempo, pero si me puedes decir en un minuto, ¿cómo ves los nombramientos de Marcelo Ebrard y de Juan Ramón de la Fuente? Bueno, yo pienso, están muy vinculados obviamente por los temas que están tratando, pero yo creo que el punto importante de Ebrard para mí es, bueno, obviamente la negociación del TEMEC, todo el mundo se ha metido y es sin duda una pieza absolutamente central, pero a mí me parece todavía más importante la cuestión del desarrollo regional. Las 10, primero eran 20, creo que ahora ya son 10 polos de desarrollo, así, regresar a la idea de polos de desarrollo, que fue una idea que se abandonó en todo el neoliberalismo, es absolutamente crucial porque permite que entiendas el nearshoring no como creación de pequeñas ínsulas de progreso, sino como un proceso de transmisión de desarrollo, de innovación y de bienestar al conjunto de la población. Y los polos de desarrollo, esa es su función. Y yo creo que esa es la tarea quizás estratégica más importante que tiene la Secretaría de Economía. Y en el caso de la Fuente, pues obviamente el conocimiento de los organismos internacionales, haber estado en el Consejo de Seguridad es una manera muy importante de estar en contacto con los grandes centros de poder en el mundo, pero además Juan Ramón de la Fuente es un personaje que ha conocido muy bien dos momentos claves de las transiciones mexicanas. El momento de la transición de 2000, el sexenio Cedillo al sexenio de Fox, y esta transición muy importante, consolidación del nuevo régimen que está teniendo. Políticamente, ¿qué mensaje manda el nombramiento de Marcelo Ebrard y qué crees que está buscando Claudia Sheinbaum en ese nombramiento y en la figura de Marcelo Ebrard en concreto? Bueno, yo creo que es obvio que, digamos, hay muchas referencias, ¿te acuerdas tú a esta historia del gabinete de Abraham Lincoln, que le llamaron el gabinete de los rivales, ¿no? En donde lo que hizo Lincoln fue juntar, convocar a gente que tenían gran peso intelectual y político, a pesar de haber sido muchos de ellos bastante antagónicos a Lincoln. Ese es un mensaje que en un país tan absolutamente polarizado es un mensaje de primera línea, yo diría. El otro mensaje que yo creo que también es muy importante y no puede ser subestimado es la idea de que tiene que haber un poco más de consenso, de discusión, de debate en el espacio público, porque sin debate no puedes realmente consolidar ningún régimen. Y este nuevo régimen necesita particularmente una gran capacidad de negociación y de deliberación democrática. Sin duda. Gustavo Gordillo, muchas gracias por estar en el octágono. Gracias a ti, Ernesto.